Si te falta el aire, pero los inhaladores no cambian absolutamente nada, puede que el problema no esté en tus bronquios. Puede que el problema ni siquiera esté en tus pulmones como te lo han explicado. Hay personas que pasan años usando inhaladores, años creyendo que tienen asma, años escuchando que el problema está en los bronquios. Y mientras tanto, nadie está mirando la circulación que pasa por el pulmón, porque los pulmones no solo sirven para respirar, los pulmones son en realidad una red gigantesca de vasos sanguíneos. Cada segundo de tu vida, toda la sangre de tu cuerpo tiene que pasar por los pulmones. Tiene que entrar obviamente al pulmón, circular por miles de vasos diminutos y salir nuevamente hacia el corazón para llevar oxígeno al resto del cuerpo. Ahora, imagina lo que pasa si esos vasos empiezan a estrecharse, si empiezan a endurecerse, si la sangre empieza a encontrar resistencia para pasar. Lo que empieza a subir no es el aire, es la presión dentro del pulmón. Y cuando la presión dentro del pulmón empieza a subir, el órgano que empieza a sufrir no es el pulmón, es el corazón, específicamente el lado derecho del corazón, el lado del corazón que tiene que empujar la sangre hacia los pulmones. Y ese lado del corazón está diseñado para trabajar contra muy poca presión. Es un sistema de baja resistencia, pero cuando los vasos del pulmón se vuelven rígidos, cuando la presión dentro del pulmón empieza a subir, ese corazón derecho tiene que empezar a empujar muchísimo más fuerte. Sí, más fuerte y cada vez más fuerte, hasta que llega un punto en que el corazón empieza a fatigarse. Y mientras todo eso está pasando dentro del cuerpo, la persona solo siente algo aparentemente simple. Falta de aire al subir escaleras, falta de aire al caminar rápido, falta de aire al hacer cosas que antes eran normales. Y muchas veces la explicación que recibe es siempre la misma. Es asma, son tus bronquios, usa inhaladores. Pero aquí está el problema. Si el problema no está en los bronquios, el inhalador no va a cambiar absolutamente nada. Y mientras el inhalador no cambia nada, la presión dentro del pulmón sigue subiendo. La circulación pulmonar sigue deteriorándose y el corazón derecho sigue trabajando contra una presión para la que nunca fue diseñado. Y todo eso tiene un nombre en medicina y se llama hipertensión pulmonar. Y es una enfermedad que muchas veces se confunde con problemas respiratorios comunes, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un problema grave en la circulación del pulmón. Y cuando finalmente se descubre, muchas veces el corazón ya lleva años luchando contra esa presión, años intentando compensar algo que el cuerpo simplemente no puede sostener para siempre. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y en este canal me dedico a hacer algo que muchas veces no pasa dentro de una consulta médica, que es explicar la medicina de forma clara, directa y completa. Aquí no hablamos solo de síntomas sueltos, no hablamos de consejos rápidos, hablamos de lo que realmente está sucediendo dentro del cuerpo. Porque muchas veces el problema no es que la medicina no exista, el problema es que nadie te explicó cómo funciona realmente tu cuerpo. En esta serie hemos estado hablando del corazón y de la circulación. Ya vimos qué ocurre cuando el corazón empieza a fallar. Ya hablamos de cómo el músculo cardíaco se puede engrosar. Ya explicamos por qué aparece el dolor de pecho cuando las arterias se van estrechando. Y también vimos lo que ocurre cuando el flujo de sangre al corazón se bloquea y aparece un infarto. Pero hay algo que muchas personas no saben. El corazón no trabaja solo. El corazón depende completamente de un sistema que muchas veces se pasa por alto, la circulación pulmonar. Porque cada latido que da el corazón tiene que enviar sangre hacia los pulmones. Y si la circulación dentro del pulmón empieza a fallar, el corazón empieza a pagar el precio. Eso es exactamente lo que ocurre en la hipertensión pulmonar. Es una enfermedad que muchas veces empieza de forma silenciosa, una enfermedad que muchas veces se va a confundir con asma y una enfermedad que puede pasar años sin ser reconocida correctamente. Por eso este video es muy importante, porque entender lo que está pasando dentro del cuerpo va a cambiar completamente la forma en la que interpretas síntomas como la falta de aire. Y antes de continuar, si te interesa entender cómo funciona realmente tu cuerpo, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Y si conoces a alguien que lleva tiempo con falta de aire que no mejora con inhaladores, este video puede ayudarle a entender algo que muchas veces no se explica bien y compárteselo. Ahora vamos a hacer algo importante. Este video lo vamos a dividir en bloques.
porque para entender lo que ocurre en la hipertensión pulmonar tenemos que ir paso a paso dentro del cuerpo. Y en los siguientes minutos vamos a ver qué es realmente la hipertensión pulmonar, qué está pasando dentro de los vasos del pulmón, por qué los inhaladores muchas veces no cambian nada. También vamos a ver por qué las señales tempranas muchas veces se ignoran y por qué empieza a pasarle al corazón derecho y qué ocurre cuando el cuerpo finalmente deja de compensar. Así que vamos a empezar desde el inicio. Entramos al bloque uno. Para entender qué es la hipertensión pulmonar, primero tenemos que romper una confusión muy común. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra hipertensión, inmediatamente piensa en la presión arterial que se mide en el brazo, la presión que aparece cuando te colocan el brazalete en consulta, la presión que te dicen que está 120 sobre 80 o 140 sobre 90. Pero la hipertensión pulmonar no es esa presión, no estamos hablando de la presión que circula por todo el cuerpo, estamos hablando de algo muchísimo más específico y estamos hablando de la presión dentro de los vasos sanguíneos que atraviesan los pulmones, porque los pulmones no son solamente órganos para respirar, los pulmones son en realidad una de las redes vasculares más grandes de todo el cuerpo humano. Cada latido que da el corazón envía sangre hacia los pulmones. Esa sangre entra por la arteria pulmonar, se distribuye por miles de vasos cada vez más pequeños, atravesando una red microscópica de capilares y después va a regresar al corazón para poder llevar el oxígeno al resto del cuerpo. Este sistema normalmente funciona con muy poca presión, porque la circulación pulmonar está diseñada para ser un sistema de baja resistencia. La sangre debe poder atravesar el pulmón con facilidad, sin ningún esfuerzo, sin presión elevada, pero cuando algo empieza a alterar esa red vascular o cuando los vasos comienzan a estrecharse, cuando empiezan a volverse rígidos, cuando la sangre empieza a encontrar dificultad para pasar, la presión dentro de ese sistema empieza a subir y cuando la presión dentro de la circulación pulmonar empieza a subir, eso es lo que en medicina llamamos hipertensión pulmonar. Ahora, aquí aparece algo muy importante. El pulmón puede seguir oxigenando sangre durante mucho tiempo, incluso cuando la presión en sus vasos ya está aumentando. Por eso, esta enfermedad muchas veces no da señales claras al principio. Pero dentro del cuerpo está ocurriendo algo silencioso, algo que cada vez que el corazón intenta enviar sangre hacia los pulmones encuentra muchísimo más resistencia, más presión, más dificultad para que la sangre atraviese esa red vascular. Y lo más importante de todo esto es que el pulmón no se queja primero. El pulmón muchas veces sigue funcionando. El órgano que empieza a sufrir realmente es el corazón, porque cada vez que el corazón intenta empujar sangre hacia los pulmones, tiene que hacerlo contra una presión cada vez mayor. Y ese esfuerzo adicional no estaba en el diseño original del corazón, especialmente en el lado derecho del corazón, que es el encargado de enviar la sangre hacia los pulmones. Ese lado del corazón fue diseñado para trabajar contra presiones muy bajas, para mover sangre con facilidad, pero cuando la presión pulmonar empieza a subir, ese sistema empieza a forzarse y ahí es donde empieza realmente el problema que vamos a explorar en los siguientes bloques. Porque la hipertensión pulmonar no es solo una cifra, no es solo un número en un estudio, es un cambio progresivo en la circulación que con el tiempo empieza a afectar la forma en que el corazón va trabajando. Y cuando el corazón empieza a sufrir, todo el cuerpo empieza a sentir las consecuencias. Entramos al bloque 2 y ahora que entendemos qué significa hipertensión pulmonar, la siguiente pregunta es mucho más profunda. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente dentro del pulmón? Porque desde afuera lo único que la persona percibe es falta de aire, pero dentro del cuerpo está ocurriendo un cambio progresivo en la circulación. Ahora imagina por un momento la circulación pulmonar como si fuera una red gigantesca de tuberías muy finas. Millones de vasos diminutos que atraviesan el pulmón. Cada uno de esos vasos tiene una función muy clara, permitir que la sangre fluya fácilmente para poder recoger el oxígeno. Normalmente esa red funciona con muy poca resistencia. La sangre llega desde el corazón derecho, atraviesa esos vasos sin dificultad, recoge oxígeno y vuelve al corazón para ser enviada al resto del cuerpo. Todo ese proceso ocurre en segundos, pero cuando aparece hipertensión pulmonar, esa red empieza a cambiar. Los vasos pulmonares empiezan a estrecharse, sus paredes comienzan a engrosarse, algunos vasos empiezan a perder elasticidad, otros incluso empiezan a cerrarse parcialmente.
Y esto va a significar que el espacio por donde la sangre puede circular empieza a hacerse muchísimo más pequeño. Y cuando el espacio se vuelve más pequeño, la sangre empieza a encontrar mucha resistencia para pasar, ya que la circulación que antes era fluida empieza a volverse difícil. La sangre intenta atravesar los pulmones, pero ahora encuentra un sistema muchísimo más rígido. Y cuando la sangre encuentra resistencia, la presión dentro de esos vasos empieza a subir. Esto es exactamente lo que ocurre en la hipertensión pulmonar. No es que el pulmón deje de recibir aire, no es que el oxígeno desaparezca. El problema es que la sangre no puede circular correctamente dentro del pulmón. Es como si la carretera por donde circulan los autos se fuera estrechando cada vez más. Al principio los autos todavía pasan, pero cada vez que hay mucho más tráfico, hay más presión, más dificultad para avanzar. Y ese número de resistencia tiene una consecuencia directa. Cada vez que el corazón derecho intenta enviar sangre hacia los pulmones, tiene que empujar con muchísimo más fuerza. Tiene que generar más presión para que la sangre pueda atravesar esa red vascular alterada. Y aquí empieza un punto crítico de esta enfermedad, porque el corazón derecho no fue diseñado para empujar contra presión alta. El corazón izquierdo sí. El corazón izquierdo está hecho para enviar sangre a todo el cuerpo, pero el corazón derecho está diseñado para enviar sangre a un sistema de baja presión. Cuando ese sistema deja de ser de baja presión, el corazón empieza a trabajar contra una carga para la que no estaba preparado. Y durante un tiempo el cuerpo puede compensar, el corazón puede empujar más fuerte, puede adaptarse, puede intentar mantener la circulación, pero esa compensación no dura para siempre. Y lo que empieza como un problema silencioso en los vasos del pulmón, poco a poco va a empezar a transformarse en un problema para todo el sistema cardiovascular. En el siguiente bloque vamos a entender algo que genera mucha confusión y es el por qué muchas personas con hipertensión pulmonar pasan años usando inhaladores, años tratando algo que no está en los bronquios. Y vamos a ver por qué cuando el problema está en la circulación pulmonar, los inhaladores simplemente no pueden resolverlo. Y ahora sí, entramos al bloque 3. Y aquí es donde empieza una de las confusiones más comunes en medicina respiratoria. Y es el por qué cuando una persona empieza a sentir falta de aire, el primer diagnóstico que muchas veces aparece es uno muy conocido, asma. Y tiene lógica pensarlo así. El asma es frecuente, el asma provoca sensación de ahogo, el asma provoca dificultad para respirar. Y por eso muchas personas reciben inhaladores, medicamentos diseñados para abrir los bronquios, ya que los bronquios son los tubos por donde entra y sale el aire dentro de los pulmones. Cuando una persona tiene asma, esos bronquios se inflaman, se estrechan y se contraen. Por eso el aire tiene dificultad para pasar. Y ahí es donde los inhaladores funcionan, porque los inhaladores relajan los bronquios, abren esos tubos y permiten que el aire vuelva a circular con normalidad. Pero aquí aparece el problema. La hipertensión pulmonar no ocurre en los bronquios, no ocurre en los conductos por donde entra el aire, ocurre en algo completamente diferente. Ocurre en los vasos sanguíneos del pulmón. En otras palabras, el problema no está en el aire que entra al pulmón, el problema está en la sangre que tiene que circular dentro del pulmón. Ahora, imagina que el pulmón funciona como un gran punto de intercambio. El aire entra a los pulmones, la sangre llega desde el corazón y en los pequeños vasos del pulmón ocurre el intercambio de oxígeno. El aire entrega oxígeno a la sangre recoge ese oxígeno y lo lleva al resto del cuerpo. Pero si los vasos pulmonares están estrechos, si la sangre tiene dificultad para atravesar esa red vascular, entonces el problema no se resuelve abriendo los bronquios, porque el aire puede entrar perfectamente al pulmón, pero la sangre no puede circular correctamente. Es como si en una ciudad tuviera unas avenidas llenas de tráfico. Los autos no avanzan. Hay presión, hay congestión. Y ahora imagina que alguien intenta resolver el problema agrandando las banquetas. Eso realmente no va a cambiar el tráfico. Eso no cambia la circulación de los autos. Y eso no resuelve el problema central. Eso mismo ocurre cuando se usan inhaladores en una persona cuyo problema real es la circulación pulmonar. El inhalador puede abrir bronquios, pero no cambia la presión dentro de los vasos pulmonares. Por eso, muchas personas con hipertensión pulmonar viven algo que genera muchísima frustración. Usan inhaladores y siguen usando inhaladores. Prueban distintos tratamientos respiratorios, pero la sensación de falta de aire no cambia o cambia muy poco. Y con el tiempo empiezan a notar algo más.
La falta de aire ya no aparece solo cuando hacen un esfuerzo grande, empieza a aparecer con actividades cada vez más simples. Caminar rápido, subir un piso por escaleras, cargar algo moderadamente pesado. Actividades que antes eran normales empiezan a sentirse cada vez muchísimo más difíciles. Y eso ocurre porque el problema no está en el aire, el problema está en la circulación y en la circulación que va a atravesar al pulmón. Mientras los vasos pulmonares sigan estrechándose, mientras la presión dentro de esa red vascular siga aumentando, la red seguirá encontrando dificultad para pasar y el corazón seguirá teniendo que empujar cada vez más fuerte para poder mantener la circulación. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de algo que muchas personas pasan por alto durante años: las señales tempranas que el cuerpo empieza a mostrar cuando la circulación pulmonar comienza a deteriorarse. Señales que muchas veces parecen pequeñas, pero que en realidad son las primeras advertencias de que algo no está funcionando bien dentro del sistema cardiovascular. Entramos al bloque 4 y uno de los grandes problemas de la hipertensión pulmonar no es que empiece con un colapso repentino, no empieza con algo dramático, va a empezar de una forma muchísimo más silenciosa. Empieza con cambios pequeños en la capacidad del cuerpo, cambios que muchas personas interpretan como cansancio, estrés, falta de condición física o simplemente estar envejeciendo. Al principio lo único que aparece es algo muy sutil, una ligera falta de aire al esfuerzo. Subir escaleras empieza a sentirse mucho más pesado de lo normal. Caminar rápido empieza a requerir pausas que antes no eran necesarias. Actividades que antes el cuerpo hacía sin pensarlo empiezan a sentirse un poco más difíciles. Y muchas personas lo van ignorando. Piensan que están fuera de forma, piensan que necesitan hacer mucho más ejercicio, piensan que es el trabajo, el estrés o el ritmo de vida. Pero lo que realmente está ocurriendo dentro del cuerpo es algo muy distinto. La circulación pulmonar ya no está funcionando con la misma facilidad y cada vez que el corazón intenta enviar sangre hacia los pulmones encuentra más resistencia. Y cuando la sangre encuentra resistencia en los pulmones ocurre algo importante. El corazón tiene que esforzarse más para mantener el flujo de sangre. Y eso significa que durante el ejercicio o durante actividades físicas el sistema cardiovascular ya no puede responder con la misma eficiencia. Por eso aparece la falta de aire con esfuerzo. Pero conforme la presión pulmonar sigue aumentando, empiezan a aparecer otras señales. Algunas personas empiezan a notar fatiga desproporcionada. No es solo cansancio normal, es una sensación de agotamiento que aparece incluso después de actividades relativamente pequeñas. Otras personas empiezan a sentir mareo al hacer esfuerzo. Y esto ocurre porque el corazón ya no logra aumentar el flujo sanguíneo de forma adecuada cuando el cuerpo lo necesita. El cerebro empieza a recibir mucho menos oxígeno del que debería durante el esfuerzo, y eso va a provocar esa sensación de inestabilidad. También puede aparecer una sensación de presión o incomodidad en el pecho. Y no necesariamente un dolor típico. Muchas veces es una sensación de peso, de opresión o de dificultad para respirar profundamente. Y algo muy característico empieza a ocurrir poco a poco. Las personas comienzan a limitar su actividad física sin darse cuenta, empiezan a evitar escaleras, empiezan a caminar mucho más despacio, empiezan a tomar descansos más frecuentes, empiezan a organizar su día alrededor de lo que su cuerpo ya no tolera igual que antes. Y muchas veces todo esto ocurre de forma tan gradual que la persona se va adaptando sin darse cuenta de que su capacidad física está cambiando. Pero por dentro, el cuerpo, la presión pulmonar sigue aumentando, la circulación pulmonar sigue deteriorándose y el corazón derecho sigue teniendo que trabajar cada vez más duro para poder mantener el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Durante un tiempo el corazón puede adaptarse, puede compensar, puede intentar mantener el equilibrio del sistema, pero va a llegar un punto en el que esa compensación empieza a fallar. Y cuando eso ocurre, el órgano que empieza a sufrir de forma directa es el corazón, y el corazón derecho. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en el siguiente bloque, porque cuando la hipertensión pulmonar va avanzando, el corazón derecho empieza a cambiar su estructura, su tamaño y su capacidad para bombear sangre. Y ahí es donde la enfermedad empieza a entrar en una fase muchísimo más seria. Estamos entrando al bloque 5 y hasta ahora hemos hablado del pulmón y de la circulación pulmonar, pero en este punto de la enfermedad el problema empieza a trasladarse a otro órgano, el órgano que más sufre cuando la presión pulmonar aumenta durante mucho tiempo, y este es el corazón derecho. Para entender por qué ocurre esto, hay que recordar cómo está organizado el corazón.
El corazón tiene dos latidos. El lado izquierdo es el que envía sangre a todo el cuerpo. Ese lado trabaja contra una presión mucho más elevada porque tiene que empujar sangre a través de todas las arterias del organismo. Por eso el ventrículo izquierdo es un músculo fuerte, grueso y potente, que está diseñado para generar muchísima presión, pero el lado derecho del corazón funciona de forma muy distinta. El ventrículo derecho no tiene que enviar sangre a todo el cuerpo, solo tiene que enviarla a los pulmones. Y como la circulación pulmonar normalmente tiene muy poca resistencia, el ventrículo derecho está diseñado para trabajar con baja presión. Es un músculo muchísimo más delgado, más flexible. No está hecho para empujar sangre contra una presión elevada. Ahora, imagina lo que ocurre cuando la presión dentro de los vasos del pulmón empieza a subir. Cada vez que el ventrículo derecho intenta enviar sangre a los pulmones, encuentra un sistema que ya no es de baja presión. Encuentra un sistema que ofrece resistencia. Y es como si una bomba estuviera diseñada para empujar agua por una tubería abierta y de repente esa tubería empieza a estrecharse cada vez más. Entonces la bomba tiene que trabajar más, tiene que generar más presión, tiene que esforzarse para mantener el flujo. Y al principio el corazón intenta adaptarse. El músculo del ventrículo derecho empieza a trabajar con muchísimo más fuerza. Empieza a hacer un esfuerzo adicional para poder vencer esa presión pulmonar y durante un tiempo el cuerpo puede compensar ese esfuerzo. La persona sigue caminando, sigue haciendo su vida, pero esa compensación tiene un límite porque el ventrículo derecho no fue diseñado para sostener ese esfuerzo durante años. Con el tiempo empieza a ocurrir algo muy importante. El ventrículo derecho empieza a dilatarse, empieza a agrandarse y el músculo empieza a fatigarse. Entonces la capacidad para bombear sangre empieza a disminuir y cuando el corazón derecho empieza a perder fuerza, la sangre empieza a acumularse antes de llegar al corazón. Esto significa que la sangre empieza a quedarse estancada en la circulación venosa del cuerpo. Y ahí es donde aparecen algunos síntomas que muchas personas no relacionan con el corazón. Aparece hinchazón en las piernas. Los tobillos empiezan a inflamarse al final del día. Las piernas pueden sentirse pesadas. Y en algunos casos el abdomen empieza a retener líquido. La persona puede notar que el abdomen se siente más tenso o más inflamado y también pueden aparecer algo que muchas personas describen como cansancio extremo, un cansancio que no mejora con el descanso, porque el problema ya no es solo la circulación pulmonar, ahora el problema es que el corazón derecho ya no está logrando mover la sangre con la misma eficiencia. Y cuando el corazón pierde esa capacidad de bombear correctamente, todo el sistema circulatorio empieza a verse afectado. El cuerpo entra en una fase en la que mantener el equilibrio se vuelve cada vez más difícil y durante un tiempo el organismo sigue intentando compensar, pero cuando la presión pulmonar continúa aumentando y el corazón derecho sigue debilitándose, llega un punto en el que el cuerpo simplemente ya no puede sostener esa compensación. Y cuando eso ocurre, los síntomas cambian de forma importante. Falta de aire deja de aparecer solo con esfuerzo, empieza a aparecer incluso en reposo. Y ahí es donde la enfermedad entra en una fase muchísimo más avanzada. Y eso es exactamente lo que vamos a entender en el siguiente bloque, porque cuando el cuerpo deja de compensar, las consecuencias empiezan a sentirse en todo el organismo. Entramos al bloque 6 y hasta este punto del proceso el cuerpo ha estado haciendo algo extraordinario. Ha estado compensando durante meses, a veces durante años. El organismo va a intentar adaptarse a una circulación pulmonar que cada vez funciona peor. El corazón derecho empuja mucho más fuerte, los vasos intentan redistribuir el flujo, el cuerpo intenta mantener el oxígeno circulando y por un tiempo lo logra, pero hay un momento en el que esa compensación empieza a romperse, porque la presión dentro de la circulación pulmonar sigue aumentando. Los vasos siguen ofreciendo resistencia y el corazón derecho sigue enfrentando una carga para la que nunca fue diseñado. Llega un momento en el que el ventrículo derecho simplemente no puede seguir empujando con la misma fuerza. Empieza a perder capacidad de bombeo y cuando eso ocurre, la sangre empieza a circular cada vez más lentamente a través del sistema pulmonar. Eso significa que menos sangre logra atravesar los pulmones para recoger oxígeno y el resultado es algo que el cuerpo siente de inmediato. El oxígeno disponible para los tejidos empieza a disminuir y cuando el oxígeno baja, el cuerpo empieza a mostrar señales mucho más evidentes. La falta de aire deja de aparecer solamente cuando la persona hace ejercicio, empieza a aparecer con actividades mínimas, caminar dentro de la casa, vestirse, subir unos cuantos escalones.
Incluso algunas personas empiezan a sentir falta de aire sentadas o en reposo. También pueden aparecer episodios de mareo o desmayo, y esto ocurre porque el corazón ya no logra mantener un flujo sanguíneo adecuado hacia el cerebro durante los esfuerzos. El cuerpo intenta compensar aumentando la frecuencia cardíaca y el corazón late mucho más rápido. El sistema intenta mantener la presión, pero cada vez le cuesta muchísimo más trabajo sostener esa circulación. La capacidad física empieza a deteriorarse rápidamente. Actividades que antes parecían simples se vuelven agotadoras. La persona empieza a notar que necesita detenerse constantemente para recuperar el aliento. Y en esta etapa el cuerpo está enviando una señal muy clara. El sistema cardiovascular ya no está logrando mantener el equilibrio. La circulación pulmonar está demasiado comprometida. El corazón derecho está demasiado fatigado y el organismo empieza a entrar en una fase en la que cada esfuerzo se vuelve muchísimo más difícil. Y es aquí donde muchas personas finalmente llegan a una evaluación más profunda. Es aquí donde muchas veces se descubre lo que durante años estuvo avanzando en silencio. La hipertensión pulmonar, una enfermedad que no empezó con un colapso, que no empezó con una emergencia evidente, sino con algo aparentemente simple, una falta de aire progresiva que con el tiempo terminó revelando un problema mucho más profundo en la circulación pulmonar y en el corazón derecho. Pero para entender realmente cómo ocurre esto en la vida real, en el siguiente bloque vamos a integrar todo lo que hemos explicado en una historia clínica hipotética. Una situación que refleja lo que muchas personas viven durante años antes de entender lo que realmente está ocurriendo dentro de su cuerpo. Entramos al bloque 7. Ahora, imagina a una persona completamente normal, una persona que hace su vida cotidiana, trabaja, camina, sube escaleras, hace ejercicio ocasionalmente. Un día empieza a notar algo pequeño, algo que al principio parece insignificante. Sube escaleras y siente un poco más de falta de aire de lo habitual. Nada alarmante, nada dramático, solo la sensación de que necesita detenerse un momento para recuperar el aliento. Con el tiempo, este episodio vuelve a aparecer, primero al subir varios pisos, luego al subir solo uno, después al caminar rápido. La persona empieza a pensar que tal vez está fuera de forma. Tal vez necesito hacer más ejercicio, tal vez es el estrés, tal vez es el trabajo, pero la sensación de falta de aire sigue apareciendo. Entonces llega la primera consulta médica, se describe la dificultad para respirar, se habla de esa sensación de ahogo al esfuerzo y muchas veces aparece un diagnóstico muy común: asma. Se prescribe un inhalador, se explica que probablemente los bronquios se están cerrando, se inicia tratamiento, pero al principio la persona confía en que el problema está resuelto. Empieza a usar el inhalador, pero pasan las semanas, pasan los meses y algo empieza a llamarle la atención. La falta de aire no cambia demasiado. Tal vez hay días un poco mejores, tal vez algunos momentos en los que parece mejorar, pero la sensación de falta de aire, ahí está. Poco a poco la persona empieza a notar otros cambios. Caminar largas distancias se vuelve difícil. Subir escaleras empieza a requerir pausas. Actividades que antes parecían normales empiezan a sentirse muchísimo más pesadas. Con el tiempo aparecen nuevos síntomas: mareos al hacer esfuerzo, fatiga que no se explica fácilmente, la sensación de que el cuerpo ya no responde igual que antes. Pero muchas veces todo esto ocurre de forma gradual. La persona se adapta, empieza a caminar muchísimo más despacio, empieza a evitar escaleras, empieza a organizar su vida alrededor de lo que su cuerpo tolera. Y así pueden pasar años, años usando inhaladores, años creyendo que el problema está en los bronquios. Mientras tanto, dentro del cuerpo está ocurriendo algo completamente distinto. Los vasos pulmonares se han ido estrechando, la presión dentro de la circulación pulmonar ha ido aumentando y el corazón derecho ha estado luchando durante todo ese tiempo para mantener el flujo de sangre hacia los pulmones. Hasta que llega un momento en el que el cuerpo ya no puede seguir compensando. La falta de aire aparece incluso con esfuerzos mínimos, aparece hinchazón en las piernas, aparece fatiga extrema y finalmente se realizan estudios muchísimo más profundos. Ecocardiografía, estudios de la circulación pulmonar, evaluaciones cardiológicas más completas. Y ahí aparece el diagnóstico que explica todo lo que estuvo ocurriendo durante años. Hipertensión pulmonar, una enfermedad que muchas veces no se reconoce al principio, una enfermedad que puede avanzar lentamente, una enfermedad que no siempre empieza con síntomas dramáticos.
pero que con el tiempo puede afectar profundamente la circulación pulmonar, el corazón derecho y la capacidad del cuerpo para mantener una vida normal. Y por eso entender lo que está pasando dentro del cuerpo es tan importante, porque la falta de aire no siempre viene de los bronquios, no siempre viene de los pulmones en sí, a veces viene de algo mucho más profundo, de la circulación que atraviesa los pulmones. Y cuando esa circulación empieza a fallar, todo el sistema cardiovascular empieza a sentir las consecuencias. Hay algo que quiero que te lleves muy claro después de ver este video, que es no toda falta de aire viene de los pulmones. Muchas personas pasan años pensando que el problema está en los bronquios, años usando inhaladores, años tratando algo que aparentemente debería mejorar, pero que en realidad no está atacando el problema real. Porque cuando la falta de aire viene de la circulación pulmonar, el problema es completamente distinto. No es el aire que entra, es la sangre que no puede circular correctamente dentro del pulmón. Y cuando esa circulación empieza a fallar, el corazón derecho empieza a trabajar contra una presión para la que nunca fue diseñado. Al principio el cuerpo compensa, el corazón va a empujar más fuerte, el sistema intenta adaptarse, pero con el tiempo esa compensación se va rompiendo. Y lo que empezó como una falta de aire al subir escaleras puede terminar convirtiéndose en una enfermedad que afecta todo el sistema cardiovascular. Por eso entender el cuerpo es tan importante, porque cuando entiendes lo que está pasando dentro de ti, los síntomas dejan de ser algo confuso, empiezan a tener sentido. Y si este video te ayudó a entender algo que nunca te habían explicado de esta forma, suscríbete al canal. También activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos videos. Recuerda, en este canal vamos a seguir hablando de lo que realmente ocurre dentro del cuerpo, sin simplificaciones excesivas, sin quedarnos en la superficie, explicando cómo funcionan realmente el corazón, los pulmones y la circulación. Y si conoces a alguien que lleva tiempo con falta de aire, que no mejora con inhaladores, compártele este video, porque a veces una explicación clara puede ser el mismo paso para entender que el problema no siempre está donde creemos. Y también quiero leerte. Déjame tus comentarios si has visto casos de personas que usan inhaladores durante años, pero cuya falta de aire nunca mejora realmente. Porque muchas veces detrás de esos síntomas aparentemente simples puede haber un problema muchísimo más profundo en la circulación pulmonar y en el corazón. Llegamos al final del video. Ahora sí, me despido. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.